Hola, soy José Ramón Hilera y en esta presentación voy a repasar algunos conceptos relacionados con la integración continua. He dividido la presentación en 6 apartados. En el primero veremos los conceptos entre entrega continua y despliegue continuo. En el segundo, la diferencia entre conceptos como desarrollo, preproducción y producción, referidos a los entornos de desarrollo. En el tercer apartado veremos el concepto de pipeline, de integración y entrega o despliegue continuo. En el cuarto, el concepto muy conocido actualmente como es DevOps. En el apartado 5, el desarrollo ágil y su relación con la integración continua. Y finalmente, en el apartado 6, los flujos de trabajo en ramas que habitualmente se hacen cuando se trabaja con integración continua. En el ámbito de la integración continua se suele utilizar mucho el término CI/CD, que hace referencia a la combinación de integración continua con entrega continua, continuous delivery, o con despliegue continuo, continuous deployment. A propósito, se utiliza una única sigla CD, que en algunos casos significa una cosa u otra. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. En este diagrama se puede ver la relación entre los tres conceptos. En los tres casos hay unas fases comunes en los proyectos. Cuando se construye el software, se hacen pruebas, en muchos casos se despliega a un entorno de preproducción, en inglés se suele llamar stage, y luego se hacen pruebas de aceptación o pruebas funcionales en este entorno de preproducción, y en ese caso estaríamos haciendo integración continua. Y si llega el momento de hacer el despliegue al entorno de producción, aquí caben dos opciones: o que el despliegue se haga de forma manual o que se haga de forma automática. Si se hace de forma manual, estamos hablando de entrega continua o continuous delivery, y si el despliegue se hace de forma automática, sin intervención de una persona, sería despliegue continuo, o en inglés continuous deployment. Por tanto, podríamos definir los dos conceptos de esta manera. En el caso de entrega continua, podemos decir que en un proceso de desarrollo en el que se aplica integración continua, se realiza entrega continua si el despliegue del producto final a producción se realiza de forma manual, con la intervención de una persona. Mientras que si el despliegue final del producto a producción se realiza de forma automática sin la intervención de una persona, entonces diríamos que se está aplicando despliegue continuo. Vamos a ver ahora la diferencia entre los tres entornos en los que habitualmente se instala un producto software que se está desarrollando. Normalmente para desarrollarlo, para hacer pruebas o para ya ponerlo en producción para que lo utilicen los usuarios. Habitualmente se suele distinguir tres entornos. El entorno de desarrollo o development, donde imaginemos que estamos haciendo una aplicación web, pues tenemos un servidor de desarrollo donde estamos subiendo la aplicación y probando la aplicación web en un entorno, un contexto limitado, al que solo tienen acceso los desarrolladores. En un momento determinado, cuando hemos terminado una versión de la aplicación, podemos ampliar el número de usuarios de esta aplicación para que hagan pruebas, por ejemplo, algunos usuarios seleccionados, y podríamos pasar a un entorno que se suele llamar de preproducción o staging o stage en inglés. En este entorno se hacen pruebas, normalmente pruebas funcionales, en un servidor. Si fuera una aplicación web, pues similar al servidor que luego va a haber en producción. Y el último entorno sería el propio entorno de producción, donde tendríamos un servidor al que ya acceden todos los usuarios. Si es una aplicación web, pues es en el que queda instalada para que los clientes, los usuarios, accedan a través de sus navegadores a esta aplicación instalada en el servidor definitivo. Vamos a ver con más detalle la diferencia entre los tres entornos. En el caso de desarrollo, este suele ser un entorno que es el que se monta cada desarrollador en su máquina local para hacer sus pruebas particulares, antes de subir cambios al repositorio compartido que gestiona el servidor de integración continua. En el caso de una aplicación web, pues cada desarrollador en su máquina, por ejemplo, se podría instalar contenedores, un contenedor que represente un servidor web y otro contenedor para una base de datos de prueba. Y él puede hacer sus pruebas locales en estos servidores para comprobar que los cambios que está haciendo en el código fuente de la aplicación pues no dan problemas y funcionan correctamente. Una vez que comprueba que funciona, pues es el momento de subir, de hacer un commit y subir los cambios al repositorio compartido por todo el proyecto. Entonces, luego tenemos el entorno de preproducción. Este entorno es un poco más elaborado, debería ser una réplica del entorno de producción, pero con acceso limitado. Normalmente los que acceden a este
entorno son desarrolladores, también personal que se encargan de controlar la calidad, en inglés se suele utilizar el término QA, Quality Assurance, y en su caso un pequeño grupo de usuarios pues para que hagan pruebas de aceptación, pruebas funcionales y asegurarnos de que está todo correcto. Y de tal manera que cuando se instale en producción no haya ningún fallo. En el caso de una aplicación web, por ejemplo, podría ser un entorno compuesto de un servidor web y un servidor de base de datos, pero con datos de prueba, por ejemplo, instalado en la nube. Y por último, el entorno de producción. Este es un entorno de acceso público en el que quede instalado el producto de software final para su utilización por cualquier usuario. En el caso de una aplicación web, pues sería, como en el caso anterior, un servidor web, pero en este caso público, y un servidor de base de datos, en este caso empresarial. O sea, ya no es la base de datos con datos de prueba, sino con los datos reales a los que acceden los usuarios. Y podría estar este entorno habitualmente en la nube. Pasamos al concepto de pipeline o pipeline de integración y despliegue o entrega continua. El pipeline de un proyecto de desarrollo, hay que señalar que normalmente cada proyecto de desarrollo tiene asociado un pipeline, que se puede realizar muchas veces, pero se diseña una sola vez, es la secuencia de pasos automatizados establecidos para conseguir obtener el producto software aplicando integración, entrega y o despliegue continuo. Un servidor de integración continua se encarga de ordenar la ejecución de los pasos del pipeline del proyecto cada vez que se sube un cambio, un commit al repositorio de código compartido. ¿Y qué es lo que tenemos en un pipeline? Pues como he dicho, pasos o trabajos. Este término se podría considerar como sinónimo del término flujo de trabajos, porque al final es una secuencia de trabajos que van a realizarse de forma automática controlados por el servidor de integración continua. Aquí en este diagrama pues podemos haceros una idea. En primer lugar, el commit que se manda al servidor, donde está el repositorio, se dispara la construcción o la compilación del software. A continuación se notifica el resultado de la compilación, después se ejecutan tests, se notifica el resultado de los tests, se podría ya desplegar en el entorno de preproducción o de producción, y ahí finalizaría el pipeline o los trabajos que se han automatizado. La idea es que todos estos trabajos se hagan de forma automática por herramientas instaladas y controladas desde el servidor de integración continua. Y en el caso del despliegue, como ya comentamos antes, podría ser manual o automático. Si el pipeline incluye un despliegue manual a producción, pues estaríamos haciendo entrega continua. Y si hemos previsto en la definición del pipeline que el último despliegue sea automático, sin que ninguna persona tenga que dar el visto bueno a ese último despliegue, estaremos diciendo que este pipeline incluye un despliegue continuo. Cuando se ejecuta un pipeline, se van ejecutando en secuencia los pasos que lo componen. Por ejemplo, en este diagrama donde está definido un pipeline, pues tenemos un paso que se llama build, que sería la construcción o compilación, y es uno de los trabajos o pasos que forman parte del pipeline. En este diagrama se dibuja el pipeline en forma de tubería porque, como he dicho antes, en inglés es el término que se traduciría como tubería. Hay que tener claro que en un pipeline, si alguno de los pasos falla, se aborta la ejecución del pipeline, no se sigue ejecutando los siguientes pasos o trabajos y se avisa a los miembros del proyecto de que ha ocurrido un fallo, se ha detectado un fallo en uno de los pasos. Por ejemplo, en la compilación, ha habido un error de compilación. Y esto se suele avisar por algún mecanismo, por ejemplo, por email. Hay que tener en cuenta que quien ordena y quien controla la ejecución del pipeline es el servidor de integración continua. Por lo tanto, es en ese servidor donde se tiene que definir, se tiene que diseñar el pipeline, normalmente con un lenguaje de especificación propio de cada servidor de integración continua, y es el que va controlando los pasos que se van ejecutando y es el que controla si ha habido un problema en algún paso para abortar la ejecución del pipeline y dar aviso a los miembros del proyecto. Un término que se utiliza mucho actualmente es DevOps, que es una combinación de las palabras desarrollo, en inglés development, y operaciones, en inglés operations. ¿Qué es DevOps? DevOps realmente es una cultura, una filosofía de trabajo. Podríamos decir que es un marco de trabajo en el que tanto el departamento de desarrollo como el de operaciones o de administración de sistemas, que en muchas empresas se denomina departamento de IT, colaboran estrechamente para producir y mantener software de calidad que cambia con frecuencia.
automatizando al máximo las tareas relacionadas con la planificación, codificación, construcción, prueba, liberación, despliegue, operación y monitorización del software. Aunque es un trabajo estrecho entre personas de desarrollo y personas de operación, no se trata de que los desarrolladores asuman las funciones de los administradores de sistemas, de las personas que trabajan en operaciones, ni viceversa. Se trata de colaborar estrechamente entre ellos para acortar el tiempo de puesta en producción de nuevas funcionalidades del software. DevOps se basa en la aplicación de prácticas de integración continua y despliegue o entrega continua y en el uso de herramientas que automaticen los procesos. En este gráfico se ven los tres pilares que forman parte de la filosofía o de la cultura DevOps, como es la colaboración entre las personas de desarrollo y de operaciones, una correcta, una buena definición y clara definición de los procesos que hay que llevar a cabo y que se pueden automatizar, y las herramientas que van a permitir automatizar precisamente estos procesos, y que son herramientas que van a utilizar algunas de ellas personas de operaciones, otras de desarrollo y algunas tanto de un departamento como de otro. Cuando se aplica DevOps es habitual trabajar con un ciclo de vida, pues como el que se muestra aquí en la figura, que en este caso está formado por 8 fases. Aquí la idea es que es un ciclo de vida que no termina nunca. Se están constantemente repitiendo ciclos, iteraciones, y en los que están implicados tanto personas de desarrollo como de operaciones. En este ejemplo, que es un ciclo de vida de 8 fases, tenemos 4 fases más relacionadas con el desarrollo y 4 con las operaciones o la administración de sistemas. La primera fase sería la de planificación o plan. Esta fase incluye todo lo que sucede antes de que los desarrolladores empiecen a escribir código. Pues la definición de requisitos o de historia de usuarios, si está aplicando una metodología ágil, como Scrum, etc. Luego estaría la fase de codificación, en inglés code. Cada desarrollador trabaja en su entorno personal elaborando una parte del código fuente que le corresponde. La siguiente fase sería la de build, la de construcción. Cuando un desarrollador ha terminado su parte, la envía al repositorio compartido y el servidor de integración continua y despliegue o entrega continua ordena la compilación de todo el proyecto y la ejecución de las correspondientes pruebas unitarias y de integración, incluidas las funcionales. Es decir, desde esta parte, desde la construcción build, ya entra en juego la actuación del servidor de integración continua. Vemos que la codificación es personal por cada uno de los desarrolladores. Luego pasamos a la fase de prueba o test. En esta fase se lanzan las pruebas que no se han hecho en la fase anterior. Normalmente son funcionales, end-to-end o de punta a punta, que requieren una instalación de una aplicación en un entorno para pruebas, más elaborado que las propias pruebas unitarias que suelen hacer en la fase de construcción. Y luego pasamos a la liberación o release. Esta fase ya es el despliegue de la aplicación, pero no directamente a producción. Si existe esta fase, que no siempre existe, porque se puede pasar directamente de la fase de pruebas al despliegue a producción, pero bueno, si hay una fase intermedia, pues lo que ocurre es que se despliega la aplicación en un entorno de preproducción o staging para seguir haciendo pruebas funcionales, como ya vimos en diapositivas anteriores. Después la siguiente fase sería la de deploy o despliegue. Aquí se despliega la aplicación en el entorno de producción, donde queda trabajando, y por eso la siguiente fase sería la de operación, operate, donde la aplicación está operativa para que los usuarios la utilicen. Y mientras está utilizando, pues hay una siguiente fase que es monitorización o monitor, donde se recogen datos sobre el funcionamiento de la aplicación y las opiniones de los usuarios, que se tendrán en cuenta en las siguientes iteraciones. Aquí la idea es este 8, este símbolo de infinito, recorrerlo constantemente en un proyecto, cargando cambios pequeños, integrando cambios en el código, en la aplicación, y constantemente ir pasando por todas las fases. Probar, compilar, liberar, desplegar, operar, controlar y volver a modificar el plan y volver a repetir todo el procedimiento. No es el único ciclo de vida que existe para DevOps. Aquí se muestran otros ejemplos. Hay ejemplos con un mayor número de fases. Al final la idea es la misma, pero cambia el nombre o número de fases. Al final las tareas o los trabajos a realizar están incluidos en todos ellos. Lo que ocurre es que hay autores que los desglosan en más fases y otros en menos, pero al final las tareas que hay que llevar a cabo son las mismas.
Aquí tenemos otro con un número más reducido de fases, una menos, 7, otro más y otro un poco más elaborado, pero si nos fijamos al final es lo mismo, pero incluyendo en medio unas actividades de monitorización tanto en operaciones y como en desarrollo. Todos estos son ciclos de vida propuestos por empresas o por autores que los llevan a cabo, los utilizan en sus propios desarrollos. Como dije antes, uno de los pilares fundamentales para que el DevOps sea una realidad es el utilizar un conjunto o combinación de herramientas, lo que se llama en inglés toolchain, que permitan la máxima automatización de cada tarea. No sería posible realmente esta cultura o esta forma de trabajar si no estuvieran las tareas prácticamente todas, la mayoría de ellas automatizadas. En este diagrama vemos una representación, un repertorio de algunas de las herramientas que habitualmente se utilizan. En el diagrama se muestran asociadas a diferentes fases del ciclo de vida y no es que haya que utilizar todas en un proyecto, porque lo que aparece en el diagrama son herramientas que son competencia una de otras. Por ejemplo, aquí Jenkins y Travis pues son dos herramientas para instalar servidores de interacción continua. Entonces en un proyecto se utilizará una o la otra. Un término muy relacionado con la interacción continua es el de desarrollo ágil o agilismo. La interacción continua y el despliegue o entrega continua ayudan a cumplir los principios del manifiesto ágil, especialmente 3 de ellos. Aquellos que decían lo siguiente: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Otro principio era: entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Y un tercer principio del manifiesto ágil decía que el software funcionando es la medida principal de progreso. Bien, pues estos principios se pueden cumplir o se ayuda a cumplirlos si aplicamos integración continua. Además, hay que resaltar aquí que la persona, Martin Fowler, uno de los pioneros de la integración continua y el que enunció la lista de principios de la integración continua, también fue firmante del manifiesto ágil, con lo cual estaba implicado en los dos ámbitos y es el que integró ambas cosas. La filosofía, la cultura de DevOps está soportada por metodologías ágiles. Y es difícil que el DevOps se pueda llevar a cabo si no lo hacemos de forma ágil y aplicando las ideas de las metodologías ágiles. Por eso me gusta este diagrama que encontré en internet, donde se combina el ciclo de vida de DevOps con la idea de que hay que aplicar también Agile o el desarrollo ágil, con el símbolo habitual que se usa para representar iteraciones o sprint en el ámbito del desarrollo ágil. El último concepto que vamos a ver relacionado con la integración continua es el de flujo de trabajo en ramas o política de ramas. En un repositorio de código fuente utilizado para la integración continua en un proyecto, por ejemplo, un repositorio tipo Git, las ramas se organizan aplicando un tipo de flujo de trabajo en ramas que se basa en una política o estrategia de ramas. Esto es lo que se refiere el flujo de trabajo. Se puede organizar de una forma u otra. Los flujos de trabajo más conocidos en ramas para repositorios Git son Git Flow, GitLab Flow, GitHub Flow, Release Flow, Trunk Based y Master Only Flow. Se recomienda ver los vídeos que hay en este enlace, donde se explican cada uno de ellos de forma bastante amena y graciosa. Para entender el concepto de flujo de trabajo en rama vamos a ver varios ejemplos de flujo de trabajo. El primero es el que se denomina Git Flow. Este flujo de trabajo lo que propone es mantener dos ramas con tiempo infinito de vida, que es la rama Master y la rama Develop, y varias ramas de apoyo, unas orientadas al desarrollo de nuevas funcionalidades, que recomienda que se llamen Feature, y el nombre de la funcionalidad, otras destinadas al arreglo de errores, las ramas Hotfix, y otras orientadas a la preparación de nuevas versiones de producción. Entonces, bueno, aquí vemos en la imagen un poco el lío de ramas que hay que manejar en el proyecto. Tendríamos la rama Master, donde está la versión final del producto, y luego una serie de ramas donde se van incorporando características y que se van manejando en paralelo.
Otro ejemplo de flujo de trabajo en ramas es GitLab Flow, propuesto por la empresa GitLab, que está basado en 3 ramas con infinito tiempo de vida: rama master, preproducción y producción, y varias ramas orientadas al desarrollo de nuevas funcionalidades o reparar errores, ramas feature o hotfix. En este caso hay que mantener tres copias del código fuente, el que es en función de si se utiliza para producción, preproducción o máster. Uno de los flujos de trabajo más sencillo es GitHub Flow, que es el que utilizaremos en las prácticas de esta asignatura. Está basado en una rama con infinito tiempo de vida, que es la rama master, y varias ramas orientadas al desarrollo de nuevas funcionalidades, o ramas feature. Entonces, la idea aquí es que cuando haya que añadir una nueva funcionalidad al software, pues cada desarrollador se debe crear su rama feature branch con la funcionalidad nueva que vaya a añadir, añade la funcionalidad y al final lo que se hace es esos cambios que se han hecho en el código fuente se integran en la rama master. Lo que tiene que hacer el desarrollador que estaba trabajando en su otra característica es, cada vez que ha habido un cambio, antes de mandar sus cambios a la rama master, pues actualizar su propia rama de característica con las novedades que haya incluido el otro desarrollador en el código que está ahora en la rama master. Bueno, pues esto es, en mi opinión, la forma más sencilla y la que se utilizará en las prácticas. Como esta es la política que vamos a utilizar en las prácticas, vamos a describir un poco más de detalle los principios en los que se basa. La política de GitHub Flow es la siguiente. Se basa en que todo lo que está en la rama master está listo para ser puesto en producción. ¿Vale? O sea que mantenemos una única rama con la última versión del código que está listo, que está terminado para producción. Eso no quiere decir que no podamos volver alguna vez a alguna versión anterior. Ya se sabe que al trabajar en Git siempre es posible volver a situaciones anteriores para recuperar versiones anteriores del código. Para trabajar en algo nuevo hay que crear una nueva rama a partir de la rama master con un nombre descriptivo. Por ejemplo, feature y el cambio que se vaya a hacer. El trabajo se irá integrando sobre esa rama en local, los cambios en el código, y regularmente también a esa rama en el repositorio compartido, el repositorio remoto. Cuando creamos que la rama en la que estamos trabajando en local está lista para integrar en la rama master, se debe abrir una pull request, una petición de integración de los cambios. Algún responsable del repositorio del código, debe revisar los cambios y aceptar o no fusionarlos con la rama master. Y los cambios integrados ya se supone que ese código en la rama master es el que se va a poder poner en producción. Esta es un poco la idea de esta política llamada GitHub Flow. Aunque se llama GitHub Flow, no quiere decir que haya que utilizarla exclusivamente en la herramienta GitHub. De hecho, se puede aplicar con cualquier herramienta de repositorio Git, por ejemplo GitLab u otras. Y con esto hemos terminado la presentación. Hasta pronto.